Bienvenidos a Economía. Una investigación conjunta de más de 40 medios de comunicación, entre ellos esta casa, Deutsche Welle, ha revelado cómo Uber ha presionado a varios gobiernos e incluso esquivado leyes a medida que expande su servicio de transporte por Europa. Documentos filtrados sugieren, por ejemplo, que Uber escondió informaciones a investigadores de los Países Bajos, incluso desactivando de forma remota aparatos de sus oficinas en Ámsterdam. También detalla la cercana relación entre Uber y el entonces ministro de Economía francés, Emmanuel Macron, en un momento en que la empresa intentaba evadir las regulaciones en ese país. Macron le facilitó a Uber acceso directo a su personal. Como ex comisaria europea de Agenda Digital, Neelie Kroes tenía específicamente vetado trabajar para Uber. Sin embargo, aceptó un puesto en la empresa y usó sus contactos para hacer lobby, presionando para relajar la legislación laboral y las regulaciones para los taxis en toda la Unión Europea. Atenta contra las normas a seguir por un comisario europeo. Está haciendo lobby para una empresa tras desempeñar un cargo público en la Comisión Europea. Esto está muy mal, ya que pidió permiso, se lo denegaron y aún así continúa haciéndolo. La filtración muestra también cómo el presidente francés Emmanuel Macron mantuvo varias reuniones no declaradas con ejecutivos de Uber durante su etapa como ministro de Economía entre 2014 y 2016. La oposición exige una investigación parlamentaria. Una comisión investigadora de la Asamblea Nacional puede arrojar luz sobre el tema para confirmar qué es verdad en los documentos filtrados sobre Uber. La legalización de Uber motivó en su día las protestas de taxistas y sindicatos. Mensajes enviados por el exdirector general de la empresa, Travis Kalanick, muestran que este consideraba la violencia contra los conductores de Uber como una forma de ganarse a la opinión pública. La violencia garantiza el éxito, habría escrito. Además, Uber habría implementado en sus oficinas de varios países un dispositivo para interrumpir el acceso a sus servidores e impedir así que las autoridades pudiesen recolectar evidencia durante los registros policiales. En un comunicado, Uber reconoce errores, pero los atribuye a la antigua directiva. Nos conectamos ahora con José Luis, consejero en Bruselas. Saludos. ¿Quién asume las responsabilidades de estas relaciones que supuestamente favorecieron a la empresa en Europa? ¿Qué más se ha dicho sobre este asunto? Bueno, pues en primer lugar los que deberían asumir responsabilidades son aquellos líderes políticos, como mencionabas anteriormente, que han mantenido durante los últimos años contactos directamente con los directivos de Uber para que la multinacional pudiese instalar y expandir su negocio en las diferentes capitales europeas. Un ejemplo muy claro es el de Emmanuel Macron, pero también se han ido conociendo por estas investigaciones otros líderes europeos. Además, en muchos casos, de alguna forma, con unas actividades y con unos protocolos, la verdad es que muy tradicionales, es decir, la multinacional entregaba regalos, comidas, viajes a estos políticos o altos directivos responsables de la regulación y a partir de ahí intentaban buscar con estos beneficios expandir su negocio en Europa. Y luego, por otro lado, también aquí los ojos están directamente puestos en la Comisión Europea, porque no podemos olvidar, y así ha salido publicado en la investigación que hemos conocido en las últimas horas, que había una responsable, una vicepresidenta directamente de la Comisión Europea, holandesa de origen, que también ha mantenido contactos con Uber. No podemos olvidar que los comisarios y este tipo de responsables políticos tienen una serie de condiciones con las que no pueden llevar a cabo este tipo de conversaciones, en primer lugar, sobre todo cuando son comisarios, y luego, por otro lado, tampoco lo pueden hacer cuando dejan el cargo. Por lo tanto, insistimos, por un lado, los ojos en las instituciones europeas, pero luego, por otro lado, también en aquellas capitales y en aquellos líderes europeos que han mantenido conversaciones con la multinacional para tratar de expandir su negocio en Europa. ¿Y cuál ha sido y será la consecuencia directa para el sector transportista privado, José Luis? Bueno, pues ese es un debate que tenemos que analizar de cara a los próximos días. En primer lugar, porque hay que recordar que la regulación de Uber y también de otras grandes plataformas tecnológicas es reciente aquí en Europa. Durante muchos años, este tipo de vehículos de transporte privado de alguna forma desarrollaban su trabajo en las capitales europeas sin una regulación concreta. Y esto provocó grandes protestas, grandes manifestaciones, muchas de ellas de bastante importancia y envergadura por parte del sector del taxi.
taxi. Recordemos que se han paralizado ciudades, también de alguna forma el sector del taxi iba en contra directamente de los conductores privados de Uber y también de otras plataformas, y de alguna forma eso ha ido creando entre la población europea un rechazo al sector del taxi en detrimento del sector del vehículo privado, ¿no? Que de alguna forma todos se preguntaban cuál era la razón por las que no podían ponerse en marcha a trabajar en las diferentes ciudades. De alguna forma esto demuestra que las prácticas que ha llevado a cabo Uber no son del todo razonables, es decir, prácticas que no se ajustan a derecho, prácticas que van en contra de la ley y en muchos casos también, con las investigaciones que hay encima de la mesa, unas prácticas que de alguna forma lo que buscaban también era que se pusieran en contra del sector del taxi. Por lo tanto, hay que estar muy pendientes de cuáles son las consecuencias ahora mismo, sobre todo sociales, a la hora de los comportamientos de la gente. En primer lugar, porque Uber, en este caso, ahora mismo está regulado en la Unión Europea, porque así lo emite una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y vamos a ver de qué forma también esto puede beneficiar en un futuro al sector del taxi. Dudo mucho, esto es lo que se ha hablado también hoy aquí en la capital comunitaria, que esta situación se pueda llevar por delante, ¿no?, a la multinacional americana, pero de alguna forma se pone de manifiesto, se pone de relieve que su expansión en Europa quizá se llevó a cabo no con prácticas legales en este caso. Gracias, José Luis, en Bruselas. Alemania está haciendo esfuerzos para reducir su dependencia del gas ruso, pero hoy por hoy lo sigue necesitando. El 35% de las importaciones alemanas de gas provienen de Rusia y más del 50% de la calefacción de los hogares de este país recurre al gas. El gobierno ahora busca otras alternativas. Alemania consume 1 millón de kilovatios hora de gas al año. La mayor parte proviene de Rusia. Hasta el 24 de febrero, cuando Rusia empezó su guerra de agresión contra Ucrania. Desde entonces, Alemania no quiere depender más del gas de Putin. Al inicio del conflicto, el 55% del consumo de gas alemán llegaba de Rusia. Ahora se trata de reducir el volumen y encontrar nuevos proveedores cuanto antes. En marzo, el ministro de Economía, Robert Habeck, viajó a Qatar, el mayor exportador de gas licuado del mundo. Alemania y Qatar acordaron volverse socios energéticos. La presión para encontrar alternativas al gas ruso es enorme y eso implica construir también terminales de gas licuado en Alemania. A finales de marzo, el 30, el gobierno federal activó por precaución la primera alerta sobre el suministro de gas en caso de que éste fallara. Esa fue la explicación. En abril, la dependencia alemana del gas ruso se había reducido un 35%, siendo reemplazado por gas procedente de Noruega y los Países Bajos. A mitad de junio, Rusia redujo el flujo de gas también hacia Alemania. Por ello, el 23 del mismo mes, el ministro de Economía activó el segundo nivel de alerta de 3 posibles. Habeck llamó a la industria y la sociedad civil a reducir aún más el consumo, por ejemplo, duchándose menos. A principios de julio se promulgó la Ley de Seguridad Energética que permite al Estado, a través del Ejército, ayudar a empresas energéticas aquejadas de falta de suministro. Todo ello para evitar quiebras y un posible corte de gas a los ciudadanos. El director de Tesla, Elon Musk, dice que ya no está interesado en comprar Twitter. Musk estaba negociando los términos para adquirir la empresa de mensajería por 44.000 millones de dólares. Pero ahora dice que la cantidad de cuentas basura es una de las razones por la que ha cambiado de parecer. Twitter, por su parte, afirma que la decisión de Musk llega demasiado tarde y planea llevar el asunto a los tribunales. Musk podría ser obligado a realizar la compra o a pagar una multa por echarse atrás. La nueva ministra de Economía de Argentina, Silvina Batakis, anunció este lunes su primer paquete de medidas desde que asumió el cargo hace justo una semana tras la renuncia de Martín Guzmán, en medio de las fuertes divisiones que vive el oficialismo y la delicada situación económica del país. En una conferencia de prensa, Batakis confirmó que mantendrá las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional, organismo con el que el gobierno argentino llegó a un acuerdo para la reestructuración del préstamo de 45.000 millones de dólares que concedió a la anterior administración de Mauricio Macri. Asimismo, ha anunciado que extenderá el congelamiento de gastos y del reclutamiento del personal a todos los organismos del Estado.
En la región vinícola de Corbières, en el sur de Francia, una pareja china ha aprovechado su experiencia asesorando a inversores de su país de origen. ¿Para qué? Pues para transformar una finca abandonada en un próspero viñedo. Y la experiencia ha resultado de lo más exitosa. Este viñedo de la región de Corbières, en el sur de Francia, tiene un aire chino. Nam Ping Yao y Xu Yao cambiaron China por Francia hace 36 años para construir una nueva vida. Ahora trabajan juntos en Château La Bastide produciendo vino, pero no siempre fue fácil. En esta región les resultó difícil ser aceptados. Madame Zhao demostró ser una persona sencilla, honesta y trabajadora, y que podía renovar la mansión y hacer algo bueno. Más de un centenar de inversores chinos poseen fincas vitivinícolas en la región. El matrimonio Yao, que empezó asesorando a las empresas chinas que invertían en viñedos franceses, creó el suyo propio hace 7 años. Su vino se vende ahora en restaurantes de primera categoría. He desarrollado la parte comercial del negocio. Ese es mi trabajo. Ahora la influencia del vino de Corbières ha llegado a todas partes, tanto en Francia como en el mundo entero. Nam Ping Yao no tiene planes de retirarse, está comprometida. El próximo reto, la intención de los Yao es convertir Château La Bastide en una bodega totalmente ecológica. Pues hasta aquí la economía. Ya saben que pueden ver estas y otras noticias en nuestra página web o en las redes sociales. Gracias por su atención y su confianza y hasta pronto.